Capítulo 1, El regreso en la sombra. Dicen que la muerte es la siguiente etapa de la vida. Que es una parte natural de nosotros y del universo en su conjunto. En cierto modo, lo entiendo. De verdad. Si la muerte de una persona fuera, en efecto, por causas naturales, la mía no lo fue. Konoha, 16 años después del ataque de Kyuubi, en Konoha llovía torrencialmente. Era una lluvia furiosa, una tormenta furiosa. Los cielos mismos castigaban la aldea con relámpagos y truenos, demostrando así su indignación por los sucesos que se desarrollaban abajo. Dentro de la aldea, en el lugar donde se ubicaba la plaza de ejecuciones, un cuerpo golpeado y ensangrentado, de cabello rubio, ojos azules y marcas de bigotes, era forzado a arrodillarse. Frente a él se encontraba Shimura Danzo, vestido con la túnica del Hokage, con una sonrisa burlona al ver al Jinchuriki en semejante estado. Uzumaki Naruto, por tus crímenes contra Konoha y por ser una amenaza para toda la aldea, te condeno a muerte por fuego mediante jutsus. ¿Tienes algo que decir antes de que dé la orden de matarte? Respondió Danzo, mientras Naruto lo miraba con el ceño fruncido. Sí, lo creo, pero dudo que me dejes decirlas porque en el fondo eres un maldito cobarde, respondió Naruto antes de que Danzo le golpeara en la cara con su bastón. Me respetarás, mocoso. Ni siquiera antes de tu muerte permitiré semejante falta de respeto, dijo Danzo con un dejo de ira en su voz. ¿Respeto? Exiges respeto, pero no lo das donde corresponde. ¡Qué hipócrita! Claro, ¿qué esperas de alguien que no se ensucia las manos? De alguien que sacrificaría a todos menos a sí mismo en el momento decisivo. Menudo patriota eres. Comentó Naruto antes de que Danzo lo golpeara de nuevo con mucha más fuerza. Basta. Quémalo antes de que diga algo que me desagrade aún más. Respondió Danzo antes de dar la orden a los Anbu de realizar los gestos con las manos. Detrás y a su alrededor, la multitud observaba con expectación. Con júbilo. Con alegría. Por fin iban a ver morir al mocoso demonio. Para ellos, era algo que llevaban esperando mucho tiempo, y justo a tiempo. Habían anhelado este día desde la época del tercer Hokage, del cuarto Hokage, y solo ahora, con el cuarto, se les había cumplido su deseo. ¿Crees que esto acabará conmigo, Danzo? Pues será mejor que reces para que así sea. Será mejor que reces a Kami y a los Shinigami para que mantengan mi espíritu encerrado. Porque si no pueden, haré todo lo que esté en mi mano para volver a Konoha y asegurarme de que este lugar arda hasta los cimientos, dijo Naruto, mientras Danzo lo miraba con el rostro vendado. A diferencia de mis predecesores Hokage, creo que cuando mueres, permaneces muerto, y los espíritus no tienen poder sobre el mundo de los vivos, comentó Danzo mientras Naruto le dedicaba una sonrisa burlona. ¿Es por eso que temes constantemente a tu propia muerte? Sería como tenerle miedo a tu propia sombra, se burló Naruto con una risita a pesar del dolor que le causaba. Mátenlo, ordenó Danzo con frialdad mientras los 5 Anbu en el escenario lanzaban el jutsu de fuego contra el rubio. Hinata-chan, lo siento. No podré estar ahí para ti como quería. Al menos pude sacarte de Konoha y llevarte a un lugar seguro con nuestro bebé antes de que esos malditos ancianos te atraparan. Pensar que viviría lo suficiente para ser padre. Aún así, eso no significa que no encuentre la manera de protegerte, a nuestro hijo, y vengarme de Konoha por esta traición. Volveré de una forma u otra. Lo prometo, pensó Naruto mientras el fuego se acercaba a él. Ni una sola vez cerró los ojos antes de que lo alcanzara. Mientras se acercaba, Naruto pensó en cómo la gente de Konoha se había vuelto contra él tan fácilmente por orden del nuevo Hokage. Y no solo la gente común, sino también personas que Naruto conocía como Anko, Ibiki, Iruka, los líderes de los clanes, los senseis Jounin y los novatos, a excepción de Hinata. Había mantenido una relación secreta con ella hasta hoy. Incluso se casaron en secreto apenas unos meses después de su regreso a Konoha tras su viaje de entrenamiento de 3 años con el llamado Gran Sabio Sapo Jiraiya. El Gran Sabio Sapo, que actualmente tiene una herida sangrante en el pie. Ese pervertido no le enseñó nada. Lo único que hacía era espiar a las mujeres y darle algunas tareas menores que cualquier genin podría hacer con el instructor adecuado. No es que a Naruto le importara, ya que también se escapó y encontró a sus propios maestros, dejando un clon de sombra para engañar al viejo pervertido. Cuando regresaron, Jiraiya presumió de ser el maestro perfecto para Naruto, algo que el rubio refutó afirmando que espiar a las mujeres en aguas termales e ir a burdeles no era entrenar. Fue gracioso ver cómo la reputación del hombre se desmoronaba mientras las mujeres a su alrededor le daban una paliza tremenda. En cuanto a la relación de Naruto con Hinata, no había sido fácil escaparse para verse en secreto, ni siquiera llegar al lugar de la boda.
Jiraiya, con su habitual actitud espía, siempre vigilaba a Naruto, estuviera o no en Konoha. Una auténtica invasión a la privacidad del rubio por el bien de Konoha, una farsa que no importaba cómo se justificara. Por suerte para Naruto, el cliente de la boda era un viejo y querido amigo suyo, y el daimyo de la primavera estaba encantado de que todo saliera bien. Lamentablemente, Jiraiya, en un acto de traición, decidió husmear tras ver que los dos se mostraban demasiado cercanos como para ser considerados solo amigos, y los delató a propósito. Una vez más, según el Sannin, todo era por el bien de Konoha, pero Naruto sospechaba que lo había hecho simplemente porque era un cretino cuando se trataba de la felicidad de su ahijado. Empujó al rubio a un barranco solo para obligarlo a usar el chakra de Kyuubi una vez. Si eso no te convierte en un imbécil, ¿qué lo hace? Como era de esperar, los ancianos del clan Hyuga no estaban contentos con esto y solicitaron la anulación del matrimonio alegando que contravenía las leyes de su clan. Desafortunadamente para los ancianos, no se puede anular un matrimonio así como así si quien ofició la ceremonia sagrada era un daimyo o si el matrimonio contaba con el respaldo de un daimyo. En otro acto de traición, Tsunade intentó convencer a Naruto de que se divorciara de Hinata alegando que eran demasiado jóvenes o que Iwa o Kumo la atacarían debido a su relación con él. Básicamente, la estaba convirtiendo en un blanco fácil solo por estar cerca de él. Para colmo, Kurenai se presentó furiosa en su casa, lo encaró y lo amenazó con castrarlo si no dejaba que su alumna se separara de su matrimonio. Una vez más, Naruto les había dicho a todos que se fueran al diablo. La propia Hinata había logrado que Kurenai retrocediera advirtiéndole a su antiguo sensei que si volvía a amenazar a su esposo, los Igas se asegurarían de destruir la capacidad reproductiva de la mujer. Cuando las palabras no funcionaron, Tsunade decidió poner a prueba la solidez de su matrimonio enviándolos a misiones separadas. Ambos partieron lejos de la aldea, a diferentes partes del mundo. Otra parte del plan consistía en que, cuando uno de ellos estuviera en la aldea y el otro no tuvieran tiempo para verse. El objetivo era que se frustraran, se enojaran, se dijeran cosas hirientes y, finalmente, se divorciaran. O al menos eso creían los que ostentaban el poder. En realidad, Naruto se aseguraba de que su ruta en cualquier misión fuera de la aldea lo llevara directamente a Hinata cuando ella también estaba fuera. Los dos pasaban juntos todo el tiempo posible y Konoha nunca se enteró. Juraron que nada les impediría tener una vida juntos, sin importar lo que Konoha les deparara. Y entonces Hinata quedó embarazada. Algo que no podía ocultar en Konoha por mucho tiempo. No cuando los Iga usaban sus malditos ojos para mirar dentro de su vientre cada vez que tenían oportunidad para ver si había vida en él. El primer atentado contra la vida de Hinata tras descubrirse su embarazo comenzó unas 2 semanas después de que el clan Hyuga se enterara. Llegaron a la casa de la pareja e intentaron atacarla con su puño suave para acabar con el bebé que llevaba Hinata en su vientre. Querían eliminar cualquier posibilidad de que la mujer pudiera ser madre, ahora o en el futuro. Por suerte, Naruto regresaba temprano de una misión cuando esto sucedió y vio lo que esos desgraciados intentaban hacer. Naturalmente, esto lo enfureció muchísimo y procedió a masacrar a los miembros del clan Hyuga que intentaban arruinar la vida de Hinata. Para colmo, algunos Anbu estaban en la zona observando todo y no intervinieron hasta que Naruto apareció. Claro que, para cuando los Anbu decidieron actuar, los miembros del clan Hyuga ya estaban muertos, destrozados, y Naruto se interponía entre ella y su esposa, protegiéndola. Como era de esperar, los habitantes de Konoha no estaban contentos, especialmente el clan Hyuga. Exigieron su muerte, argumentando que no tenía derecho a matar a miembros del clan. Naruto replicó que habían intentado asesinar a su esposa, si no a su hijo por nacer, y que se encontraban ilegalmente en territorio del clan Uzumaki. Tras un largo debate, Tsunade no tuvo más remedio que apoyar a Naruto y solo pudo advertirle que no volviera a hacer algo así. No te lo puedes creer. La mujer actuó como si él fuera el que estaba equivocado. No es de extrañar que Naruto descubriera que Tsunade no aprobaba su relación con Hinata simplemente porque creía que la chica lo ablandaría. Pensaba que enamorarse lo haría descuidar sus deberes con Konoha, y cosas por el estilo no tenían cabida en la vida de un Hokage si aspiraba a serlo algún día. Como si ella fuera la más indicada para hablar. Jiraiya y ella intentaban constantemente separarlos mediante misiones. Incluso llegaron a contratar hombres, para Hinata, y mujeres, para Naruto, para seducirlos y que les fueran infieles. Kurenai incluso intentó que Naruto engañara a Hinata con ella, solo para usarlo como pretexto para que rompieran en el futuro.
La respuesta de Naruto al intento de Kurenai fue que se largara de su casa o le haría algo muy doloroso a sus órganos femeninos de una manera que ningún hombre se atrevería a tocarla. Al principio, Naruto no entendía por qué Tsunade o Jiraiya llegarían tan lejos como para arruinar su relación con su esposa. ¿Acaso no tenían derecho a ser felices? ¿No tenían derecho a amarse? ¿A tener una familia? Según Tsunade y Jiraiya. Aparentemente no, si eras la Jinchuriki de la aldea, según lo que Naruto descubrió en una reunión secreta entre ambos. Mito solo encontró la felicidad siendo la Jinchuriki del Kyuubi por ser la esposa del primer Hokage, y por supuesto, nadie sabía que era la Jinchuriki del Kyuubi desde el principio. Sin mencionar que el clan Uzumaki la apoyaba desde las sombras, así que si las cosas se ponían difíciles, podía regresar a casa y dejar Konoha atrás. Kushina se encontraba en la misma situación, contando con el apoyo de Mito en Konoha justo antes de la muerte de la anciana Uzumaki y la caída del clan durante la Segunda Guerra Shinobi. Sin embargo, incluso Kushina sintió la opresión de Konoha cuando quienes ascendían al poder en la aldea descubrieron su secreto. Por supuesto, para entonces, cuando todos tenían poder, el cuarto Hokage ya había asumido el cargo, y nadie se atrevía a cuestionar su decisión de mantener en secreto la condición de Kushina como Jinchuriki del Kyuubi. ¿Pero qué pasó cuando él y su esposa murieron? Todo cambió. El tercer Hokage creía que la población adulta debía saber la verdad. ¿Por qué no? ¿Eran listos? No. Error. Jiraiya, por supuesto, no quería saber nada de Naruto mientras crecía. ¿Por qué? Arruinaría su estilo de soltero pervertido. Quería espiar a las mujeres para su investigación. Quería ir a burdeles y acostarse con mujeres atractivas. No se puede hacer eso cambiando pañales a un bebé ni criándolo las 24 horas del día, mucho menos entrenándolo cuando creciera. Su plan era dejar que la aldea se hiciera cargo de Naruto mientras crecía. Cuando el niño fuera mayor, Jiraiya aparecería, usaría su fama como ninja para llamar la atención de los Uzumaki y, en poco tiempo, tendría al mocoso comiendo de la palma de su mano. ¿La excusa de Tsunade? Simplemente era infeliz. La pérdida de su amante Dan. Su hermano pequeño Nawaki. Minato. Kushina. La mujer no soportaba la idea de que alguien más fuera verdaderamente feliz. O mejor dicho, más feliz que ella. El hecho de que Naruto fuera el Jinchuriki del Kyuubi y que la autopsia realizada por Tsunade demostrara que Kushina había sido asesinada por el Kyuubi no ayudó a mejorar la opinión que la Sannin tenía del chico. Y no era solo él. Shizune también era una víctima. Siempre al lado de Tsunade, como un perrito con correa. Siempre dispuesta a lidiar con los cobradores de deudas y, más tarde, como su asistente cuando Senju se convirtió en Hokage. Siempre lidiando con papeleo y la interminable burocracia. Shizune era, sin duda, una mujer muy atractiva y podría haber tenido novio si hubiera querido, siempre y cuando Tsunade no interfiriera, alegando que era por el bien de la joven. Y para colmo, Pain de Akatsuki apareció con Konan y atacó Konoha. Por supuesto, fueron derrotados. Pain murió a manos de Naruto. Konan se retiró a Ame, donde Akatsuki se escondía. Konoha estaba a salvo gracias a Naruto, a pesar de la destrucción causada al final de la batalla. Uno pensaría que la gente cambiaría de opinión sobre Naruto, ya que salvó a Konoha de la destrucción total, ¿verdad? Pues no. Seguían siendo unos cretinos y seguían molestándolo a él y a Hinata simplemente porque Akatsuki atacaba a Konoha por él. Tsunade estaba en coma. Un coma temporal, pero coma al fin y al cabo. Jiraiya seguía con vida, pero solo tenía un brazo y necesitaba una prótesis. Había planeado ir a Ame para investigar al líder de Akatsuki, guiado por una corazonada. Sin embargo, las acciones de Naruto desde su regreso a la aldea y la situación de Hinata, al ser la esposa del rubio y estar embarazada de su hijo, lo habían retrasado en varias ocasiones. Fue en ese momento cuando Danzo se convirtió en el nuevo sexto Hokage interino tras hablar con el Daimyo del Fuego sobre el reemplazo de Tsunade hasta que ella despertó. Por supuesto, para entonces, Naruto ya sabía lo que se avecinaba. Hinata también. Si se quedaban más tiempo, sus vidas, y la del bebé que llevaba en su vientre, sufrirían un daño irreparable. Tampoco ayudó que el sapo anciano hiciera comparecer a Jiraiya ante él y le revelara una oscura profecía que el sabio sapo supuso que estaba relacionada con Naruto. Con esto en mente, Danzo aprovechó la situación para ordenar el arresto del Jinchuriki del Kyuubi y su esposa, con el fin de usar al bebé para sellar al Kyuubi en su interior. Naruto no tenía intención de que su hijo fuera utilizado de esa manera.
Ya era bastante malo que le hubiera pasado a él, pero hacerle algo así a su hijo, y sin duda negarle a Hinata su derecho a criarlo, era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Así que huyeron. Bueno, Hinata tuvo que huir porque no estaba realmente atada como él debido al estúpido contrato de sapo que permitía a Jiraiya invocarlo de nuevo en cualquier momento. Si Naruto hubiera ido con ella ahora, lo habrían arrastrado de vuelta a Konoha y se lo habrían arrebatado antes de que pudiera decir ramen instantáneo en un subidón de azúcar. Por eso creó un ejército de varios miles de clones de sombra y sacó a su esposa de Konoha mientras lidiaba con Danzo en su posición de poder. El viejo halcón de guerra no estaba nada contento con él. Ni un poquito. Sabía que Naruto no lucharía por Konoha voluntariamente. Ninguna influencia de su Sharingan, oculto tras sus vendajes, lograría influir en el chico. El clan Uzumaki era muy testarudo. Siempre lo había sido. Naruto se negó a decirle a Danzo a dónde había ido Hinata y ordenó al departamento de inteligencia y entrenamiento que le sacara la información a la fuerza. Que no se guardara nada. Y no lo hicieron. Le desgarraron la carne. Algo que Anko parecía disfrutar bastante, a pesar de que se suponía que debía ser como él. Cuanto más se resistía a sus métodos de hablarle a través del dolor físico, más la excitaba la mujer. Anko seguía cortándole la carne, apuñalándolo, rebanándolo, rompiéndole huesos y todo eso. Incluso dejó que Kurenai intentara atacarlo con su genjutsu, desatando todo el dolor que había sufrido desde su infancia hasta el momento en que Anko le desgarraba la carne. Dos Yamanaka intentaron manipularlo. Uno se llamaba Fu y el otro Inoichi, el padre de Ino. Ninguno mostraba preocupación por él. No era de extrañar en el caso del primero, pero el segundo sí. Aún así, su doble intromisión en su mente no le afectó en absoluto, salvo enfurecerlo enormemente. Ambos fueron ingresados en el hospital después de que Naruto los derrotara mentalmente, proyectando los ataques sobre sus cuerpos físicos. No pasó mucho tiempo antes de que Ibiki tomara la iniciativa para intentar derrotarlo. Siendo el jefe del departamento de entrenamiento e investigación, muchos creían que era el único capaz de doblegar al Jinchuriki. Pero Naruto tenía mucha motivación para resistir y, cuando Ibiki terminó con él, lo único que hizo fue reírse de los intentos del hombre con cicatrices antes de preguntarle si esa era su mejor oportunidad. Enojado y frustrado por la resistencia de Naruto, Danzo decidió dar por perdido el asunto y ejecutar públicamente al mocoso rubio para así afianzar el apoyo del pueblo. Sabía que era arriesgado, ya que significaría la pérdida del arma de la aldea. Pero el hecho era que su Jinchuriki estaba roto y un arma rota no tenía cabida si no podía ser reparada. También sabía, por lo que había hecho el cuarto Hokage, que una vez que el mocoso muriera, el Kyuubi también moriría. Sin posibilidad de reforma. Sin posibilidad de regreso. Fin de la historia. Y no era que Naruto tuviera el único Biju. Claro que el chico tenía el Biju más fuerte, pero no el único que existía. A Danzo solo le bastaba con tener a otro Jinchuriki bajo su control y convertirlo en un arma y herramienta leal de Konoha. De lo contrario, podían extraer el Biju y sellarlo en otra persona para empezar de cero. Y siempre existía la posibilidad de que la red de espionaje de la raíz o de Jiraiya encontrara a Hinata o a su hijo en los años venideros. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo hicieran y convirtieran a la niña o al niño en un posible Jinchuriki en el futuro. Mientras Danzo observaba el fuego que consumía vivo a Uzumaki, Naruto esperaba que el mocoso gritara de dolor. Que gritara de agonía mientras la multitud vitoreaba. Ver al muchacho sufrir con remordimiento por no haberse arrodillado ante sus superiores, como debió haber hecho desde el principio. En cambio, lo único que Danzo obtuvo fueron risas. Risas del chico moribundo, que incluso ahora lo miraba a través del fuego con ojos rojos brillantes. Aquella escena tan espeluznante le provocó a Danzo una pequeña punzada de miedo. Y no era el único. Los vítores de la multitud se habían apagado entre la furiosa tormenta que se cernía sobre ellos, pues la risa de aquel a quien vitoreaban estaba a punto de morir. De hecho, estaba arruinando el ambiente y haciendo que los shinobi a su alrededor se sintieran muy incómodos. ¿Crees que me he ido para siempre? ¿Crees que estoy muerto para siempre? Pero la muerte no tiene poder sobre un Uzumaki. Volveré. Regresaré. Cuando llegue el momento, Konoha y todos sus habitantes arderán. Exclamó Naruto con voz demoníaca antes de reírse mientras la tormenta se intensificaba y el viento parecía arremeter contra el chico con tanta fuerza que su cuerpo, como cenizas, se dispersaba en el aire. Las risas que resonaban por toda Konoha y la tormenta no cesaban. De hecho, la tormenta se intensificaba cada vez más. Pero eso fue hace mucho tiempo. Al menos para mí.
Descubrí que mi muerte condujo mi espíritu por un camino de luz más allá de lo que jamás había conocido. Quizás reencarné. ¿Quién sabe? La cuestión es que Uzumaki Naruto estaba muerto. Yo fui rehecho. Transformado en un ser de luz contra la oscuridad. Y durante un tiempo, cumplí bien mi cometido. Hasta que lo conocí. Hasta que conocí al señor oscuro Morgoth. Quizás fue su presencia singular la que superó la mía. Quizás fueron sus palabras y acciones las que me recordaron mi pasado. Quizás fueron simplemente mis propios deseos y promesas de venganza contra mi antiguo mundo. De nuevo, ¿quién sabe? Lo que sí sabía era que ya no podía servir a nadie más que a este hombre, a este dios entre todas las demás entidades, y jurarle lealtad. Y con el tiempo me hice un nombre. De hecho, muchos nombres. Mairona Natar Artano Gortaur el cruel, el enemigo, el poder oscuro, el gran ojo, el nigromante, el señor de los anillos, el hechicero, la mano negra, el enemigo sin nombre, Taurón juez, Sauron el grande, Sauron el engañador, oh, sí. Tenía muchos nombres. Y títulos. Tenía muchísimos. Aborrecido nigromante, señor oscuro, señor de Mordor, señor de los dones, señor de Barad-dûr, señor de la tierra, el señor de los anillos. Cuando Morgoth cayó, asumí el título de señor oscuro. Libré guerras en su nombre. Sometí a los reinos de los hombres, los elfos y los enanos. Muchos supusieron que mis poderes eran pura magia. En su mayor parte tenían razón. Casi todo era así. Pero no del todo. Se decía que el anillo de poder tenía inscripciones en una especie de idioma élfico. Ja. Los necios solo sabían cuán equivocados estaban. O mejor dicho, tenían razón a medias en cuanto a lo que veían. Sí, era una forma de escritura, pero cualquier idiota con suficiente tiempo y paciencia estudiando el idioma élfico puede grabar algo así en un anillo mágico. En realidad, la inscripción en idioma élfico era de mi propia creación. Ocultaba el fuinjutsu que contenía para evitar que alguien lo destruyera. Cuando terminé de forjar este anillo de poder, vertí todo mi dolor, mi sufrimiento, mi propia crueldad e imprimí mi alma en él. Me aseguré de que este anillo único fuera el anillo supremo sobre todos los demás anillos relacionados con la magia. Que, por encima de todos los demás anillos creados para los elfos, los enanos y los hombres de la Tierra Media, yo poseería el anillo único que los gobernaría a todos. Había visto suficiente de la Tierra Media como para conocer la oscuridad en el corazón de los hombres. La había visto como Uzumaki Naruto y también la vi aquí. Creía que si lograba controlar sus espíritus y la voluntad de estas personas, me convertiría en todo lo que Morgoth había sido en su época y reclamaría la Tierra Media para mí. Antes de fijar mi mirada en mi propio mundo para aplastar a mis enemigos, que sin duda se olvidaron de mí. Por desgracia, mis enemigos en la Tierra Media tenían otros planes. Una última alianza de hombres y elfos marchó contra los ejércitos de Mordor, y en las mismísimas laderas del Monte del Destino, lucharon por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba cerca, pero el poder del anillo era invencible. Fue en ese momento, cuando toda esperanza se había desvanecido, que Isildur, hijo del rey, empuñó la espada de su padre. Y Sauron, enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, fue derrotado. El anillo pasó a manos de Isildur, quien tuvo esta única oportunidad de destruir el mal para siempre, pero los corazones de los hombres se corrompen fácilmente. Y el anillo de poder tiene voluntad propia. Traicionó a Isildur, llevándolo a la muerte. Y algunas cosas que no debían haber sido olvidadas se perdieron. La historia se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en mito. Y durante 2500 años, el anillo desapareció del conocimiento. Hasta que, por azares del destino, el anillo atrapó a un nuevo portador. El anillo llegó a la criatura Gollum, quien lo llevó a las profundidades de los túneles bajo las montañas nubladas, y allí lo consumió. El anillo le otorgó a Gollum una vida antinaturalmente larga. Durante 500 años envenenó su mente, y en la penumbra de su cueva, permaneció latente. La oscuridad se extendió de nuevo por los bosques del mundo. Se extendió el rumor de una sombra en el este, susurros de un miedo innombrable, y el anillo de poder lo percibió. Su hora había llegado. Abandonó a Gollum. Pero entonces sucedió algo que el anillo no había previsto. Fue recogido por la criatura más improbable imaginable. Un hobbit, Bilbo Bolsón, de la comarca. Porque pronto llegará el momento en que los hobbits forjarán el destino de todos. Ah, sí. El hobbit. Qué curioso era cuando encontró el anillo de poder. Pensar que mi preciado anillo estaría en sus manos por un tiempo. Y justo delante de las narices de magos, elfos, enanos y hombres. Nadie sospechaba del anillo de poder. Mi anillo de poder estuvo en sus manos todo el tiempo. Ja. Qué ingenuos y ciegos. ¿Qué enemigo?
Gandalf, el enemigo, ha sido derrotado. Sauron ha sido vencido. Jamás podrá recuperar toda su fuerza. Pero Saruman el Blanco se equivocaba. Había estado recuperando fuerzas desde mi derrota. Mi conocimiento previo sobre la absorción del chakra de la naturaleza me ayudó a mantener mi estado ahora informe mientras residía en Dol Guldur. Poderosos hechizos impedían que cualquier ser vivo accediera a los textos y conocimientos ancestrales que allí se encontraban. Esto fue obra de las fuerzas de la luz del antiguo Consejo Blanco para asegurar que ningún señor oscuro como Morgoth, o incluso yo mismo, pudiera resurgir usando tal hechicería. Deberían haberse esforzado más. Hablan de un nigromante que vive en Dol Guldur, un hechicero que podía invocar a los muertos. No tuvieron en cuenta los espíritus oscuros de los muertos. Concretamente el mío. Rompí esos hechizos y me sumergí en el conocimiento mágico ancestral durante los siguientes 400 años. Recuperando lentamente mi fuerza. Esperando pacientemente el momento oportuno. Reuniendo agentes en secreto para que hicieran lo que les ordenaba. Orcos. Hombres. Incluso los enanos eran mis sirvientes, aunque jamás supieron que era yo. Nunca supieron que yo envié a Smaug a Erebor. Que mi espíritu sombrío apareció ante el dragón dormido una noche. Susurrando en la mente de la criatura sobre el vasto tesoro bajo la montaña. La inmensa cantidad de oro, joyas y diamantes que habían sido extraídos por los enanos que vivían allí. Le susurré al oído a Smaug sobre cómo podría bañarse en oro. Incluso le susurré cómo podría ser el rey bajo la montaña al poseer la piedra del arca. La joya del rey. Una joya de increíble poder. Una que yo también deseaba adquirir, aunque solo fuera para que sus energías fluyeran hacia el anillo de poder. Haciéndome más fuerte. Haciéndome más poderoso cuanto más tiempo estuvieran cerca los dos. Por lo tanto, el hecho de que los enanos intentaran recuperar la solitaria montaña encajaba a la perfección con mis planes. Una vez más, manipulé los acontecimientos para que los enanos, que alguna vez vivieron en Erebor o deseaban vivir allí, se buscaran entre sí. Los puse en una situación de vida o muerte para expulsar al dragón de la montaña. Mi ejército de orcos atacó Moria para reducir drásticamente el número de enanos. Para disminuir el linaje del rey enano hasta dejarlo en la nada. Para sembrarles desesperación y dolor. Conocía sus mentes mejor que ellos mismos. Al igual que los hombres, los enanos podían ser corrompidos por la codicia y el deseo de todo lo que yacía en las profundidades del mundo tal como lo conocíamos. Entonces le susurré. Hablé en los corazones y las mentes de mis enemigos como una sombra. Una pesadilla en un sueño. Susurros de lo que podría ser o no ser si al dragón que habitaba la montaña solitaria se le permitía vivir allí. Naturalmente, mis palabras hirieron profundamente a Thorin. Ser nieto del rey bajo la montaña proyectaba una gran sombra sobre él. Mi influencia sobre él no fue significativa. El enano mismo deseaba recuperar la montaña, pero le faltaba la motivación necesaria. Mencioné la profecía que se había predicho y cómo Thorin podía hacer que se cumpliera. Tan simple. Tan fácil. Al final, el necio emprendió una misión. Una misión que yo deseaba, pero que también obligó a mis enemigos a sospechar que mi mano casi invisible estaba en acción. El insensato mago blanco, Saruman del Consejo Blanco, cegado por su propia arrogancia, creyó que yo no podría recuperar todo mi poder. Gandalf no estaba tan seguro. No era tan ciego como Saruman. Las señales de mi regreso le resultaban claras. Estamos en paz. Los trolls han bajado de las montañas, están asaltando aldeas, destruyendo granjas. Los orcos nos han atacado en el camino. Fue una lástima que nadie le hiciera caso hasta que casi fue demasiado tarde. Me impresionó un poco cuando me obligó a actuar. Para su desgracia, no estaba indefensa y le demostré lo que significaba desafiarme. No hay luz, mago, que pueda vencer a la oscuridad. Le mostré mi aspecto en la oscuridad. El fuego que recorría mi cuerpo espiritual. La rabia en mi alma. La furia que crecía con cada segundo que pasaba, lista para estallar y consumir todo a su paso. Hice que pronunciara mi nombre con miedo e incluso, con respeto. Sauron. Lamentablemente, subestimé al mago gris, creyendo que no habría pedido ayuda antes de enfrentarme. El resto del Consejo Blanco llegó y, al igual que el mago gris, también desafiaron mi poder y el de mis sirvientes. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en sus salones de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. Casi los puse de rodillas. No puedes luchar contra la sombra. Incluso ahora te desvaneces. Una luz solitaria en la oscuridad.
Les mostré mi poder y los hice temblar. Ha comenzado. El este caerá. El reino de Angmar se alzará. El tiempo de los elfos ha terminado. Ha llegado la era de los orcos. Sospecho que la elfa Galadriel se tomó mis palabras y acciones un poco a pecho. No tienes poder aquí, siervo de Mordor. No tienes nombre, ni rostro, ni forma. Regresa al vacío de donde viniste. Consiguieron su victoria. Me desterraron de la fortaleza y me enviaron de vuelta a Mordor. Una pequeña molestia. Mi poder no disminuyó a pesar de que la alta elfa desafiara el mío, y en el fondo ella lo sabía. Juntos, el Consejo Blanco, con toda su fuerza, podrían haberme derrotado, pero al final fueron unos ingenuos confiados. Uno de ellos luchando solo contra mí. Mi señor Saruman, debe ser perseguido y destruido de una vez por todas. Sin el anillo de poder, Sauron jamás podrá volver a dominar la Tierra Media. Vete ahora. Déjame a mí a Sauron. Me desafió durante 60 años. Durante esos 60 años, nuestras mentes lucharon, y al final, la mía triunfó. Pude haber matado al mago blanco. Haberlo derrotado. Haberle quebrado la mente. Haberlo hecho parecer un viejo tonto babeante en lugar de un poderoso mago. ¿Pero por qué haría eso? Si su propio poder podría serme útil en mi guerra contra los reinos de elfos, enanos y hombres. Sauron ha recuperado gran parte de su antigua fuerza. Aún no puede adoptar forma física, pero su espíritu no ha perdido nada de su poder. Oculto en su fortaleza, el señor de Mordor lo ve todo. Su mirada atraviesa nubes, sombras, tierra y carne. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Un gran ojo, sin párpados, envuelto en llamas. El ojo de Sauron. Está reuniendo a todo el mal. Muy pronto convocará un ejército lo suficientemente grande como para lanzar un ataque contra la Tierra Media. Y Saruman sería clave para ese ejército. ¿En serio creías que un hobbit podría enfrentarse a la voluntad de Sauron? No hay nadie que pueda. Contra el poder de Mordor no hay victoria posible. Debemos unirnos a él, Gandalf. Debemos unirnos a Sauron. Sería lo más sensato, amigo mío. Dime, amigo, ¿cuándo abandonó Saruman el sabio la razón por la locura? Y así comenzaron las intenciones de Saruman al ayudarme en mi guerra contra los reinos de la Tierra Media. El poder de Isengard está a tu disposición, Sauron, señor de la Tierra. Y fue aquí donde le di a Saruman una simple orden. Construye un ejército para mí. Digno de Mordor. Y en eso Saruman tuvo éxito. El llamado Mago Blanco abrió su mente a los poderes de la oscuridad y, con mi ayuda, creó una nueva raza de orcos. ¿Sabes cómo surgieron los orcos? Antes eran elfos, capturados por las fuerzas oscuras, torturados y mutilados. Una forma de vida arruinada y terrible. Ahora, perfeccionados. Mis Uruk-hai guerreros. Gracias a Saruman, llevé la guerra a los hombres en dos frentes. Él envió a su ejército a masacrar Rohan mientras yo movía el mío desde Mordor hasta las puertas de Gondor. Estuve a punto de ganar, y lo habría hecho de no ser por subestimar la fuerza de los hombres cuando reciben el impulso adecuado de las personas indicadas. Es decir, aquel que reclamaría el trono de Gondor y sería su rey. Pero lo que más subestimé fue la fuerza y la amistad de los hobbits. Fue por su culpa que fracasé. Fue por su culpa que perdí mi poder para siempre. O eso supuse. Resulta que, después de todo este tiempo, la lealtad a Morgoth todavía tiene cierto valor. Bienvenido, mi viejo sirviente, dijo la poderosa voz de Morgoth. Maestro, susurró Sauron en una masa sombría e indefinida. Habéis fracasado en la conquista de la Tierra Media, comentó Morgoth desde su posición, encadenado y manchado de sangre oscura que, de alguna manera, hacía que incluso la oscuridad que los rodeaba pareciera brillante. Perdóname, maestro. Lo intenté, respondió Sauron humildemente ante su maestro. Eso hiciste. Te he observado desde el abismo. Lo intentaste una y otra vez. En muchos casos, estuviste a punto de lograrlo. Pero subestimaste el poder de la luz. La luz de los elfos. La luz que reside en los enanos. Incluso subestimaste la luz que reside en los hombres, comentó Morgoth mientras la masa de Sauron se inclinaba avergonzada donde podía. No dejaré que esto me detenga. Resucitaré. De alguna manera. Resucitaré. Declaró Sauron mientras Morgoth soltaba una risita. Tal vez lo hagas. Pero no aquí. No en la Tierra Media, respondió Morgoth mientras su mano, atada con cadenas, brillaba con poder. ¿Maestro? Preguntó Sauron sorprendido. ¿Acaso me consideras un ciego o un tonto, mi sirviente? Sé lo que tu alma anhela.
Sé lo que tu espíritu desea, respondió Morgoth antes de que aparecieran imágenes en la oscuridad que le mostraban a Sauron su vida pasada. Una vida como Uzumaki Naruto. ¿Lo sabías? Preguntó Sauron, mientras Morgoth asentía. Vi tu pasado. Vi tu dolor. Vi tu promesa de venganza contra quienes te traicionaron. Te abrí la mente a esas cosas, Sauron. A cambio, te uniste a mí creyendo que mi vasto conocimiento y mi poder en las artes mágicas te darían la manera de regresar al mundo que te cree muerto. Sabías que servir a la luz jamás te daría lo que buscas, mi fiel servidor. Por lo tanto, estoy más que dispuesto a concederte tu deseo. Una recompensa por tus muchos años de servicio leal, mucho después de mi supuesta muerte, respondió Morgoth, mientras Sauron sentía una especie de euforia ante la noticia. No soy digno de esta generosa oferta, mi señor, respondió Sauron mientras Morgoth usaba más de su poder para abrir de golpe el portal a los países elementales. Ahora vete, sirviente mío. Te libero de mi servicio. Tu voluntad es ahora tuya. Tus ambiciones son ahora tuyas. Toma el conocimiento y la sabiduría que has adquirido a lo largo de los siglos y avanza. Adelante, toma tu destino. Ordenó Morgoth, mientras Sauron asentía y su figura entraba en el portal antes de que éste se cerrara. Tras la desaparición de Sauron, Morgoth sonrió con sorna tras su casco. Su ayuda a su leal lugarteniente no era un acto de generosidad. Ni mucho menos. Morgoth sabía que su leal lugarteniente era poderoso por derecho propio. De hecho, Sauron era digno del título de Señor Oscuro y había demostrado ser un maestro en el arte de operar desde las sombras. Irónico, considerando que en algún momento fue un siervo de la luz antes de que Morgoth usara su magia para abrirle secretamente la mente a Sauron y mostrarle el pasado. Un joven tan habilidoso que había regresado como Uzumaki Naruto. Sin duda, una entidad formidable para alguien tan joven. Solo para ser traicionado. Los necios de su aldea. Matarlo solo porque no quiso seguir sus ridículas reglas. ¿Cómo podía alguien tener tropas sin emociones? Sin sentimientos. Sin sentido de la comprensión. Los drones eran útiles a veces, pero un ejército de ellos con otro dron como comandante que tampoco podía pensar por sí mismo y tenía que esperar a que el líder principal diera la orden final era simplemente una tontería. Ese mundo estaba lleno de caos. Nada que lo estabilizara. Sauron, o mejor dicho Uzumaki Naruto, podría hacer posible tal estabilización y gobernarlo como el Señor Oscuro que Morgoth sabía que podía ser si se le daba la oportunidad. Morgoth algún día gobernaría la Tierra Media. Su antiguo sirviente algún día gobernaría los países elementales. Al hacer esto, Morgoth también se aseguró de que su antiguo sirviente nunca intentara traicionarlo en el futuro si tuviera la oportunidad. El reino de los países elementales, 5 años después de la ejecución de Naruto, la masa sombría de Sauron/Naruto impactó con fuerza contra el suelo. Sin embargo, considerando que su forma era solo una masa informe de oscuridad, no le causó el menor daño al antiguo Jinchuriki del Kyuubi. En ese momento, estaba débil. No tenía un cuerpo propio. No tenía poder que controlar, salvo el que la naturaleza le proporcionaba para subsistir. No tenía el anillo de poder. Su preciado anillo había sido destruido en el fuego del monte del destino en la tierra de Mordor. Pero no se preocuparía por eso ahora. Primero, necesitaba saber si su esposa estaba a salvo. ¿Y su hijo? ¿Naruto, o seguía siendo Sauron? Usó su dominio sobre la percepción del chakra y pudo sentir todo lo que tenía a su alcance con la conexión que mantenía con este mundo en ese momento. Esas dos cosas eran lo más importante ahora. Al observar a su alrededor, la entidad sin forma que era Sauron/Naruto sintió que este lugar le resultaba familiar. Podía sentir el poder del lugar y de las almas que allí yacían, cada una sumida en una agonía perpetua. Recurriendo a su conocimiento sobre los espíritus de los muertos, Naruto tanteó con su poder limitado y, al instante, sintió que la conexión se debía a que las almas que allí permanecían pertenecían al clan Uzumaki. Esto significa que estaba en la isla de Uzu. Residía en el lugar de nacimiento del clan Uzumaki. El lugar de nacimiento de su madre. Un lugar antiguo con conocimientos ancestrales. Durante su tiempo como Uzumaki Naruto, el antiguo señor oscuro de la Tierra Media, aprendió todo sobre su clan saqueando los libros de texto obsoletos de la academia, que intentaba deshacerse de ellos en lo que respecta a la historia. Cómo el clan Uzumaki era maestro del Fuinjutsu. Cómo eran temidos por muchos y eran los únicos que podían contener al Kyuubi en su interior debido a la enorme cantidad de chakra en sus cuerpos. También se enteró de que el clan Uzumaki era considerado primo del clan Senju.
Esto significaba que Naruto y Tsunade eran primos, aunque lejanos. Esto no mejoró su opinión sobre ella, considerando que su abuela era Uzumaki Mito. De hecho, lo que más enfureció a Naruto fue que lo traicionara y lo denunciara durante todo este tiempo. Ella no era mejor que el clan Uchiha. Me vengaré. Haré que los países elementales se arrodillen. Todos se inclinarán ante mí. Todos se inclinarán ante mi esposa. Todos se inclinarán ante mi hijo. Dijo Sauron mientras su odio por Konoha crecía una vez más. Al contemplar las ruinas de la tierra natal de su clan, el antiguo señor oscuro comprendió una simple verdad antes de partir en busca de venganza. Tenía trabajo que hacer. Naruto/Sauron presentía que las almas y espíritus de sus antiguos parientes estaban más que dispuestos a ayudar. Quizás ya no tuviera a Kurama. Quizás no tuviera el chakra del propio Biju, pero eso era solo un pequeño obstáculo. Había pasado por situaciones peores y sin nada durante siglos antes de hoy, y regresó para someter a los reinos de los elfos, los hombres y los enanos. Había corrompido al más poderoso del Consejo Blanco y lo había igualado en fuerza casi por completo antes incluso de recuperar todo su poder. Era un superviviente. Su espíritu resistió el infierno. Para cuando Naruto/Sauron terminara con los países elementales, el único símbolo que valdría la pena entre todos los demás sería su propio ojo ardiente.